Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuamos con nuestras humildes reflexiones acerca de los caminos, posibles caminos para asumir la vida como es. La vida difícil, la vida dramática, terrible, como se nos presenta cada día, porque no hay día que no tenga su porción de dolor, de sufrimiento. Y esto para todos, como lo hemos dicho muchas veces. El Papa León XIII, en su escrito Práctica de la Humildad, en el punto 23, dice: si te sobreviene alguna contradicción, algún sufrimiento, alguna congoja, alguna angustia, por más terrible que sea, bendice al Señor, que dispone las cosas del mejor de los modos. No es que el Señor nos mande ese momento de angustia, sino que el momento de angustia que ya está ahí, que lo tendríamos que asumir con Él o sin Él, cuando lo asumimos con Él, vemos o dejamos que Él lo acomode, lo disponga de la mejor manera. El Señor siempre estará ahí presente para aliviarnos la cruz, si nosotros le permitimos en su santísima voluntad que lo haga. El abrazo mío a la divina voluntad, esto es lo que logra que el Señor me ayude como un cirineo a llevar la cruz. Dice el Papa León XIII, en ese momento en que toca la puerta de mi vida la cruz, el dolor, dice él, piensa que la has merecido, que merecerías más todavía y que eres indigno de todo consuelo. La hemos merecido, esa cruz la hemos merecido. Y mereceríamos infinidad de sufrimientos más de los que llevamos. Es inevitable. El mundo ha sido marcado por el pecado. Y como fruto del pecado, la muerte y todas sus consecuencias. Así está escrito en la Biblia. Somos pecadores. Y como dice un gran santo, si supiéramos cómo hieden nuestros pecados ante la presencia de Dios, yo agregaría, no nos extrañaríamos de que ante tantos pecados que hemos cometido, tengamos que sufrir lo que sufrimos. A veces se nos olvida que somos pecadores. Como decía
el Papa San Juan Pablo II, el problema de la sociedad actual es que no tiene conciencia del pecado. Para nosotros el pecado ya no es pecado, ya no nos incomoda, es más, nos sentimos buenos a pesar de que somos viles pecadores. Se nos olvida muy pronto los pecados que cometemos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, una cosa. Faltar a misa. Faltar a misa por descuido, por dejazón, simplemente por no querer ir, porque no le da la gana ir a misa. ¿Eso es pecado o no es pecado? La respuesta no la puede dar usted, ni la puedo dar yo, ni siquiera yo. Porque quien dice qué es pecado y qué no es pecado es Dios. Él es el que pone las reglas del juego. Para un sicario, matar a otra persona no es ningún pecado. Ellos dicen que simplemente es su trabajo. Hacen algo, les pagan y punto. Nosotros no podemos decir que es pecado y que no es pecado, porque sintamos la culpa o no. El que dice que es pecado es Dios. Y en el tercer mandamiento, ahí en la ley de Dios dice, santificarás las fiestas. El modo de santificar las fiestas en toda la Biblia está claro que es reunirse en comunidad para alabar, bendecir, dar gracias a Dios. Los judíos lo hacían en la sinagoga. Jesucristo mismo nos da el ejemplo de que Él iba a la sinagoga como judío. Después Cristo instaura su iglesia, su religión, el cristianismo, y ahí están los apóstoles. Esto desde los Hechos de los Apóstoles, pasando por todas las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, queda claro que ellos se congregaban en comunidad para bendecir, para alabar, para dar gracias, para celebrar la Eucaristía. Es la manera como los cristianos tenemos para santificar las fiestas. La fiesta del cristiano, que es el día domingo, el día de la resurrección del Señor. Pero bueno, yo le pregunto, ¿faltar a misa porque no le da la gana ir a misa es pecado? El Señor Dios dice sí es pecado. Porque quien transgrede una ley de Dios comete pecado y pecado mortal. Si para usted no es importante, no es cosa así como de gran consideración ir a misa o no, sepa que Dios lo exige en el tercer mandamiento. Ahora sigamos con la idea que llevamos. ¿Cuántas veces ha faltado usted a la misa? Por descuido, porque no quiso ir. Ahora sí, entonces piense cuánto se hizo usted mismo, cuánto
¿cuánta carga hizo usted mismo con su pecado de dolor, de sufrimiento que ahora tiene que pagar? Porque todo hay que pagarlo, si no en esta vida, en la otra. Por eso dice el Papa León XIII, piensa que esa cruz la has merecido y que merecerías más todavía. Entonces no se pregunte, ay, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Ay, ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? Ay, ¿qué por qué? Si usted mismo es consciente de que usted ha cometido graves pecados en su vida. Pero bueno, no se trata de sentirnos culpables para sentirnos aplastados, todo lo contrario. Lo que el Papa León XIII nos dice y lo que yo trato de decirles es que aunque seamos culpables y aunque tengamos una carga enorme de dolor que asumir responsablemente porque nosotros mismos nos la hemos creado, el Señor está allí. Y podemos, dice León XIII, podemos pedir con toda sencillez al Señor que nos libre de ella. Pídele que te dé fuerzas para sacar méritos de esa contrariedad. No todo está acabado. Asumimos responsablemente la culpa. Pedimos perdón de nuestros pecados y sin caer en el desánimo, todo lo contrario, llenos de esperanza, ponemos nuestra confianza en el Señor. Él es infinitamente misericordioso. Él nos perdona y con su sangre preciosa nos quita la carga de nuestras culpas. Debemos pedirle al Señor que nos libre, que nos ayude, que nos sostenga con humildad, con mucha humildad, reconociendo que ha sido obra nuestra. Por eso dice el Papa León XIII, en las cruces no busquen los consuelos exteriores, especialmente si te das cuenta de que Dios lo permite para ayudarte a que te humilles y para debilitar tu orgullo y presunción. En medio de ellas, de esas contrariedades, de esos dolores, sufrimientos, debemos decir con el rey profeta David, cuán bueno ha sido para mí, Señor, que me hayas humillado, porque así he aprendido tus mandamientos. Debemos aprender a aceptar la vida como es. Aceptar. Ni rechazarla, ni vivir en tensión con ella, desequilibrándonos, deprimiéndonos, huyendo de la realidad. No. Debemos aprender a aceptar la vida tal y como es. Aceptar nuestros actos. Aceptar la vida, abrazar la cruz. Abrazarla con amor. Porque la cruz en Cristo Jesús
y con su ayuda se vuelve una carga liviana, ligera. Seguimos hablando sobre esto, si Dios quiere, mañana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.